El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe. Número 2 de los cuentos que debes estudiar para pertenecer al taller literario Narradores de Santo Domingo. Lectura de Rodolfo Báez. Hola, hola. Este hombre baila como un loco. Lo ha picado la tarántula. Todo al revés. Hace muchos años, trabé íntima amistad con un caballero llamado William Legrand. Descendía de una antigua familia protestante y en un tiempo había disfrutado de gran fortuna, hasta que una serie de desgracias lo redujeron a la pobreza. Para evitar el bochorno que sigue a tales desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus abuelos, y se instaló en la isla Sullivan, cerca de Charleston, en la Carolina del Sur. Esta isla es muy curiosa. La forma casi por completo la arena del mar y tiene unas 3 millas de largo. Su ancho no excede en ningún punto a un cuarto de milla. Se encuentra separada de tierra firme por un arroyo apenas perceptible que se insinúa en una desolada zona de juncos y limo, residencia favorita de las fojas. Como cabe suponer, la vegetación es escasa o alcanza muy poca altura. No se ven árboles grandes o pequeños. Hacia el extremo occidental, donde se halla el fuerte Moultrie, y se alzan algunas miserables construcciones, habitadas en verano por los que huyen del polvo y la fiebre de Charleston, puede advertirse la presencia del erizado palmito, pero a excepción de la punta oeste y una franja de playa blanca y dura en la costa, la isla entera se halla cubierta por una densa maleza de arrayán, planta que tanto aprecian los horticultores de Gran Bretaña. Este arbusto alcanza con frecuencia 15 o 20 pies de altura y forma un soto casi impenetrable, a la vez que impregna el aire con su fragancia. En las más hondas profundidades de este soto, no lejos de la extremidad oriental y más alejada de la isla, Legrand había construido una pequeña choza en la cual vivía, y fue allí donde, por mera coincidencia, trabé relación con él. Pronto llegamos a intimar, pues la manera de ser de aquel exiliado inspiraba interés y estima. Descubrí que poseía una excelente educación y una inteligencia fuera de lo común, pero que lo dominaba la misantropía y estaba sujeto a lamentables alternativas de entusiasmo y melancolía. Era dueño de muchos libros, aunque raras veces los leía. Sus principales diversiones consistían en la caza y la pesca, o errar por la playa y los sotos de Arrayán buscando conchas y ejemplares entomológicos. Su colección de estos últimos hubiera suscitado la envidia de un Swan Mertán. Por lo regular, lo acompañaba en sus excursiones un viejo negro llamado Júpiter, quien había sido manumitido por la familia Legrand antes de que empezaran sus reveses, pero que se negó, a pesar de amenazas y promesas, a abandonar lo que consideraba su deber, es decir, cuidar celosamente de su joven Massa Will. Y no es difícil que los parientes de Legrand, considerando a este un tanto desequilibrado, hubieran hecho lo necesario para fomentar esa obstinación en Júpiter a fin de asegurar la vigilancia y el cuidado de aquel errabundo. En la latitud de la isla de Sullivan, los inviernos son rara vez crudos, y se considera que encender fuego en otoño es todo un acontecimiento. Hacia mediados de octubre de 1800 y tanto, hubo, sin embargo, un día notablemente fresco. Poco antes de ponerse el sol, me abrí paso por los sotos hasta llegar a la choza de mi amigo, a quien no había visto desde hacía varias semanas. En aquel entonces vivía yo en Charleston, situado a 9 millas de la isla, y las facilidades de transporte eran mucho menos que las actuales. Al llegar a la cabaña, golpeé la puerta, según mi costumbre, y,
Como no obtuviera respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida. Abrí la puerta y entré. Un magnífico fuego ardía en la hoguera. Era aquella una novedad, y no desagradable, por cierto. Me quité el abrigo, me instalé en un sillón cerca de los chispeantes troncos y esperé pacientemente el regreso de mis huéspedes. Poco después de anochecido llegaron a la choza y me saludaron con gran cordialidad. Sonriendo de oreja a oreja, Júpiter se afanó en preparar algunas fojas para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus accesos, ¿qué otro nombre podría darles?, de entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido que constituía un nuevo género, y lo que es más, había perseguido y cazado, con ayuda de Júpiter, un escarabajo que, en su opinión, no era todavía conocido, y sobre el cual deseaba conocer mi punto de vista a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta misma noche?, pregunté, frotándome las manos ante las llamas, mientras mentalmente enviaba al demonio la entera tribu de los escarabajos. Ah, si hubiera sabido que usted estaba aquí, dijo Legrand, pero hemos pasado un tiempo sin vernos. ¿Cómo podía adivinar que vendría a visitarme justamente esta noche? Mientras volví a casa, me encontré con el teniente G. del fuerte y cometí la tontería de prestarle el escarabajo, de manera que hasta mañana por la mañana no podrá usted verlo. Quédese a pasar la noche. Jup irá a buscarlo al amanecer. Es la cosa más encantadora de la creación. ¿Qué? ¿El amanecer? No, hombre, no. El escarabajo, su color es de oro brillante y tiene el tamaño de una nuez de nogal, con 2 manchas de negro azabache en un extremo del dorso y otras 2, algo más grande, en el otro. Las antenas son... ¿No tiene nada de estaño, Massa Will?, interrumpió Júpiter. Ya le dije 1000 veces que el bicho es de oro, todo de oro, cada pedazo de oro, afuera y adentro, menos las alas. Nunca vi un bicho más pesado en mi vida. Pongamos que así sea, Jup, replicó Legrand con mayor veracidad de lo que a mi entender merecía la cosa. ¿Es esa una razón para que dejes quemarse las aves? El color, agregó, volviéndose a mí, sería suficiente para que la opinión de Júpiter no pareciera descabellada. Nunca se ha visto un brillo semejante al que emiten los élitros. Pero ya juzgará por usted mismo mañana. Por el momento, trataré de darle una idea de su forma. Mientras decía esto, se fue a sentar a una mesita, donde había pluma y tinta, pero no papel. Buscó en un cajón sin encontrarlo. No importa, dijo al fin, esto servirá. Y extrajo del bolsillo del chaleco un pedazo de lo que me pareció un pergamino sumamente sucio, sobre el cual procedió a trazar un tosco croquis a pluma. Mientras tanto, yo seguía en mi asiento junto al fuego, porque aún me duraba el frío de afuera. Terminado el dibujo, Legrand me lo alcanzó sin levantarse. En el momento en que lo recibía, oyóse un sonoro ladrido, mientras unas patas arañaban la puerta. Abrióla Júpiter, y un gran Terranova, propiedad de Legrand, entró a la carrera, me saltó a los hombros y me cubrió de caricias, retribuyendo lo mucho que yo lo había mimado en mis anteriores visitas. Cuando hubieron terminado sus cabriolas, miré el papel y, a decir verdad, me quedé no poco asombrado de lo que mi amigo acababa de diseñar. Vaya, dije, luego de examinarlo unos minutos, debo reconocer que el escarabajo es realmente extraño. Jamás vi nada parecido a este animal. Como no sea una carabela, a la cual se asemeja más que a cualquier otra cosa. ¿Una carabela?, repitió Legrand. Oh, sí. En fin, no hay duda
de que el dibujo puede tener algún parecido con ella. Las dos manchas negras superiores dan la impresión de ojos, ¿no es verdad? Y las más grandes de la parte inferior forman como una boca, sin contar que la forma general es ovalada. Puede ser, dije, pero temo que usted no sea muy artista, Legrand. Tendré que esperar a ver personalmente el escarabajo, para darme una idea de su aspecto. Tal vez, replicó él, un tanto picado, dibujo pasablemente, o por lo menos debía ser así, ya que tuve buenos maestros, y me jacto de no ser un estúpido. Pues en ese caso, querido amigo, está usted bromeando, declaré. Esto representa bastante bien un cráneo, y hasta me atrevería a decir que es un excelente cráneo, conforme a las nociones vulgares sobre esa región anatómica, y si su escarabajo se le parece, ha de ser el escarabajo más raro del mundo. Incluso podríamos dar origen a una pequeña superstición llena de atractivo, aprovechando el parecido. Me imagino que usted denominará a su insecto Scarabeus caput hominis o algo parecido. No faltan nombres semejantes en la historia natural. Pero, ¿dónde están las antenas de que hablaba usted? ¡Las antenas!, exclamó Legrand, que parecía inexplicablemente acorralado. No puede ser que no distinga las antenas. Las dibujé con tanta claridad como puede vérselas en el insecto mismo, y supongo que con eso basta. Muy bien, repuse. Admitamos que así lo haya hecho, pero, de todos modos, no las veo. Y le tendí el papel sin más comentarios, para no excitarlo. Me sentía sorprendido por el giro que había tomado nuestro diálogo, y el mal humor de Legrand me dejaba perplejo. En cuanto al croquis del insecto, estaba bien seguro que no tenía antenas, y que el conjunto mostraba marcadísima semejanza con la forma general de una carabela. Legrand tomó el papel con aire sumamente malhumorado, y se disponía a estrujarlo, sin duda con intención de arrojarlo al fuego, cuando una ojeada casual al dibujo pareció reclamar intensamente su atención. Su rostro se puso muy rojo, para pasar un momento más tarde a una extrema palidez. Sin moverse de donde estaba sentado, siguió escrutando atentamente el dibujo durante algunos segundos. Levantóse por fin y, tomando una bujía de la mesa, fue a sentarse en un cofre situado en el rincón más alejado del cuarto. Allí volvió a examinar ansiosamente el papel, dándole vueltas en todas direcciones. No dijo nada, empero, y su conducta me dejó estupefacto, aunque juzgué prudente no acrecentar su mal humor con algún comentario. Poco después extrajo una cartera del bolsillo de su chaqueta, guardó cuidadosamente el papel y metió todo en un pupitre que cerró con llave. Su actitud se había serenado, pero sin que le quedara nada de su primitivo entusiasmo. Parecía, con todo, más absorto que enfurruñado. A medida que transcurría la velada, se fue perdiendo más y más en su ensoñación, sin que nada de lo que dije lo arrancara de ella. Era mi intención pasar la noche en la cabaña, mas, al ver el estado de ánimo de mi huésped, juzgué preferible marcharme. Legrand no trató de retenerme, pero, al despedirse de mí, me estrechó la mano con una cordialidad aún más viva que de costumbre. Había transcurrido un mes sin que en ese intervalo volviera a ver a Legrand, cuando su sirviente Júpiter se presentó en Charleston para hablar conmigo. Jamás había visto al viejo y excelente negro tan desanimado, y temí que mi amigo hubiese sido víctima de alguna desgracia. Pues bien, Jup, le dije, ¿qué ocurre? ¿Cómo está tu amo? A decir verdad, masa, no está tan bien como debería estar. ¿De veras? Cuánto lo siento. ¿Y de qué se queja? Ah, esa es la cosa. No se queja de nada.
Pero está muy enfermo. Muy enfermo, Júpiter. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Está en cama? No, no está. No está en ninguna parte. Eso es lo que me da mala espina, Masa. Estoy muy inquieto por el pobre Masa, Will. Júpiter, quisiera entender lo que me estás contando. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha confiado lo que tiene? Oh, Masa, es inútil romperse la cabeza. Masa Will no dice lo que le pasa. Pero entonces, ¿por qué anda así, de un lado a otro, con la cabeza baja y los hombros levantados y blanco como las plumas de un ganso? ¿Y por qué está siempre haciendo números y más números? ¿Y qué dices que hace Júpiter? Números, masa y figuras en una pizarra, las figuras más raras que he visto. Estoy empezando a asustarme. No le puedo sacar los ojos de encima ni un minuto, pero lo mismo, el otro día se me escapó antes de la salida del sol y se pasó afuera el día entero. Ya había cortado un buen garrote para darle una paliza a la vuelta, pero no tuve coraje de hacerlo cuando lo vi volver. Tenía un aire tan triste. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, sí. Mira, Júpiter, creo que no debes mostrarte demasiado severo con el pobre muchacho. No lo azotes, porque no podría soportarlo. Pero dime, ¿no tienes idea de lo que le ha producido esta enfermedad, o más bien este cambio de conducta? ¿Ocurrió algo desagradable después de mi visita? No, Masa, no pasó nada desagradable desde entonces. Me temo que eso pasó antes, el mismo día que usted estuvo allá. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Masa, me refiero al bicho. Nada más que eso. ¿El bicho? Sí, Masa. Estoy seguro de que el bicho de oro ha debido picar a Masa Will en la cabeza. ¿Y qué razones encuentras, Júpiter, para semejante suposición? Tiene bastante pinzas para eso, Masa, y también boca. Nunca en mi vida vi un bicho más endiablado. Pateaba y mordía todo lo que encontraba cerca. Masa Will lo atrapó el primero, pero tuvo que soltarlo enseguida. Seguramente fue en ese momento cuando lo picó. Tampoco a mí me gustaba la boca de ese bicho, y por nada quería agarrarlo con los dedos. Por eso lo envolví con un papel que encontré, y además le puse un pedacito de papel en la boca. Así hice. ¿Y piensas realmente que tu amo fue mordido por el escarabajo y que eso lo tiene enfermo? Yo no pienso nada, Masa. Yo sé. ¿Por qué sueña tanto con oro si no es por la picadura del bicho de oro? Yo he oído hablar de esos bichos antes de ahora. Pero ¿cómo sabes que sueña con oro? ¿Que cómo sé, Masa? Pues porque habla en sueños. Por eso sé. En fin, Hope, puede que tengas razón, pero ¿a qué afortunada circunstancia debo el honor de tu visita? ¿Cómo, Masa? ¿Me traes algún mensaje del señor Legrand? No, Masa, traigo esta carta, dijo Júpiter, alcanzándome una nota que decía: Querido, ¿por qué hace tanto tiempo que no lo veo? Supongo que no habrá cometido la tontería de ofenderse por alguna pequeña brusquería de mi parte, pero no, es demasiado probable. Desde la última vez que nos vimos, he tenido sobrados motivos de inquietud. Hay algo que quiero decirle, pero no sé cómo, y ni siquiera estoy seguro de si debo decírselo. En los últimos días no me he sentido bien, y el bueno de Hub me fastidia hasta más no poder con sus bien intencionadas atenciones. ¿Querrá usted creerlo? El otro día preparó un garrote para castigarme por habérmele escapado y pasado el día solo en las colinas de tierra firme. Estoy convencido de que solamente mi rostro demacrado me salvó de una paliza. No he agregado nada nuevo a mi colección desde nuestro último encuentro.
Si no le ocasiona demasiados inconvenientes, le ruego que venga con Júpiter. Por favor, venga. Quiero verlo esta noche, por un asunto importante. Le aseguro que es de la más alta importancia. Con todo afecto, William Legrand. Había algo en el tono de la carta que me llenó de inquietud. Su estilo difería por completo del de Legrand. ¿En qué estaría soñando? ¿Qué nueva excentridad se había posesionado de su excitable cerebro? ¿Qué asunto de la más alta importancia podía tener entre manos? Las noticias que de él me daba Júpiter no auguraban nada bueno. Temí que el continuo peso del infortunio hubiera terminado por desequilibrar del todo la razón de mi amigo. Por eso, sin un segundo de vacilación, me preparé para acompañar al negro. Llegados al muelle, vi que en el fondo del bote donde embarcaríamos había una guadaña y 3 palas, todas ellas nuevas. ¿Qué significa esto, Jup? Pregunté. Eso, masa, es una guadaña y 3 palas. Evidentemente, pero ¿qué hacen aquí? Son la guadaña y las palas que Massa Will me hizo comprar en la ciudad. Y maldito si no han costado una cantidad de dinero. Pero dime, en nombre de todos los misterios, ¿qué es lo que va a hacer tu Massa Will con guadañas y palas? No me pregunte lo que no sé, Massa, pero que el diablo me lleve si Massa Will sabe más que yo. Todo esto es por culpa del bicho. Comprendiendo que no lograría ninguna explicación de Júpiter, cuyo pensamiento parecía absorto por el bicho, salté al bote e izé la vela. Aprovechando una brisa favorable, pronto llegamos a la pequeña caleta situada al norte del fuerte Moultrie, y una caminata de 2 millas nos dejó en la cabaña. Serían las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos había estado esperando con ansiosa expectativa. Estrechó mi mano con un expresamente nervioso que me alarmó y me hizo temer todavía más lo que venía sospechando. Mi amigo estaba pálido, hasta parecer un espectro, y sus profundos ojos brillaban con un resplandor anormal. Después de indagar acerca de su salud y sin saber qué decir, le pregunté si el teniente G le había devuelto el escarabajo. «Oh, sí», me respondió ruborizándose violentamente. «Lo recuperé a la mañana siguiente. Nada podría separarme de ese escarabajo. ¿Sabe usted que Júpiter tenía razón acerca de él?» «¿En qué sentido?», pregunté, con un penoso presentimiento, al suponer que era un escarabajo de oro verdadero. Dijo estas palabras con profunda seriedad, cosa que me apenó indeciblemente. «Este insecto está destinado a ser mi fortuna», continuó mi amigo con una sonrisa triunfante, «y devolverme las posesiones de mi familia. ¿Le extraña, entonces, que lo considere tan valioso? Puesto que la fortuna ha decidido concedérmelo, no me queda más que usarlo adecuadamente, y así llegaré hasta el oro del cual es el índice. Júpiter, tráeme el escarabajo». «¿Qué? ¿El bicho? Masa. Prefiero no tener nada que ver con ese bicho. Mejor que vaya a buscarlo usted mismo». Legrand se levantó con aire grave y me trajo el insecto, que se hallaba depositado en una caja de cristal. Era un hermoso escarabajo, desconocido para los naturalistas de aquella época y sumamente precioso desde un punto de vista científico. En una extremidad del dorso tenía 2 manchas negras y redondas y una mancha larga en el otro extremo. Poseía élitros extremadamente duros y relucientes, con toda la apariencia del oro bruñido. El peso del insecto era realmente notable, por lo cual, todo bien considerado, no podría reprochar a Júpiter su opinión al respecto. Pero que Legrand compartiera ese parecer
era más de lo que alcanzaba a explicarme. Lo he mandado a llamar, me dijo con tono grandilocuente, y apenas hube terminado de examinar el insecto para gozar de su consejo y su ayuda en el cumplimiento de las decisiones del destino y del escarabajo. Mi querido Legrand, exclamé, interrumpiéndolo, evidentemente usted no está bien, y sería mejor que tomara algunas precauciones. Le ruego que se acueste mientras yo me quedo acompañándolo unos días hasta su completa mejoría. Está afiebrado y... Tómeme el pulso, dijo. Así lo hice, y a decir verdad no advertí la menor indicación de fiebre. Es posible estar enfermo y no tener fiebre, insistí. Permítame por esta vez ser su médico. Ante todo, vaya a acostarse y luego... Se equivoca usted, dijo Legrand. Me siento tan bien como es posible estarlo con la excitación que me domina. Si realmente desea mi bien, ayúdeme a terminar con ella. ¿Y cómo es posible? Muy sencillamente. Júpiter y yo partimos a una expedición a las colinas, en tierra firme, y nos hace falta la ayuda de una persona en quien podamos confiar. Usted es esa persona. Triunfemos o no, la excitación que ahora me domina cesará igualmente. Tengo el mayor deseo de serle útil, repuse, pero ¿quiere usted dar a entender que este infernal escarabajo se relaciona con nuestra expedición a las colinas? Por supuesto. Entonces, Legrand, no tomaré parte en tan absurda empresa. Lo siento muchísimo, porque tendremos que arreglárnoslas solos. ¿Solos? Ah, seguramente este hombre se ha vuelto loco. Espere, ¿cuánto tiempo durará su ausencia? Probablemente toda la noche. Saldremos enseguida y, pase lo que pase, estaremos de vuelta a la salida del sol. ¿Me promete usted, por su honor, que una vez acabado este capricho suyo y liquidado el asunto del insecto, santo Dios, volverá a casa y seguirá al pie de la letra mis prescripciones y las de su médico? Sí, lo prometo, y ahora vámonos, porque no hay tiempo que perder. Profundamente deprimido, acompañé a mi amigo. A eso de las 4, Legrand, Júpiter y yo nos pusimos en marcha, llevando también al perro. Júpiter se encargó de la guadaña y las palas e insistió en acarrear con todo. Creo que más por miedo de que alguno de esos implementos quedara en manos de su amo que por exceso de complacencia. Estaba muy malhumorado, y maldito bicho fueron las únicas palabras que brotaron de sus labios durante todo el viaje. Por mi parte, me habían confiado un par de linternas sordas, mientras Legrand se contentaba con el escarabajo, que había atado al extremo de un hilo y hacía girar a su alrededor mientras andaba, con aire de prestidigitador. Cuando reparé en esta última y clara prueba de la demencia de mi amigo, apenas pude contener las lágrimas. Me pareció, sin embargo, preferible seguirle la corriente, al menos por el momento, hasta que pudiese adoptar medidas más enérgicas, con garantías de buen resultado. Inútilmente traté de sondearlo sobre los propósitos de la expedición. Una vez que hubo logrado convencerme de que la acompañara, no parecía dispuesto a mantener conversación sobre ningún tema menudo, y a todas mis preguntas respondía invariablemente: «Ya veremos». Por medio de un esquife cruzamos el arroyo de la punta de la isla y remontamos las onduladas colinas de la orilla opuesta. Nos encaminamos hacia el noroeste, atravesando una región tan salvaje como desolada, donde era imposible descubrir la menor huella de pie humano. Legrand rompía la marcha con gran decisión, deteniéndose aquí y allá para consultar ciertas indicaciones en el terreno que supuse había hecho él mismo en una ocasión anterior. De esta manera avanzamos durante unas 2 horas, y el sol se ponía
cuando entramos en una zona muchísimo más desolada de lo que habíamos visto hasta entonces. Era una especie de meseta, cerca de la cima de un monte casi inaccesible, cuyas laderas aparecían densamente pobladas y sembradas de enormes peñascos que daban la impresión de estar sueltos en el suelo, y a los que sólo el soporte de los troncos impedía rodar a los valles inferiores. Profundos precipicios en distintas direcciones daban a aquel escenario un aire todavía más grande de solemnidad. La plataforma natural a la que habíamos trepado estaba cubierta de espesas zarzas, a través de las cuales hubiera sido imposible pasar de no tener con nosotros la guadaña. Bajo las órdenes de su amo, Júpiter empezó a abrir un camino en dirección a un gigantesco tulipero que se alzaba allí en unión de unos 8 o 10 robles, sobrepasándolos a todos como hubiera sobrepasado a cualquier otro árbol, por la belleza de su follaje, su forma, la enorme extensión de las ramas y su majestuosa apariencia. Una vez llegados al pie del tulipero, Legrand se volvió a Júpiter y le preguntó si se animaba a trepar a la copa. El buen viejo se quedó un tanto aturdido y no contestó al principio. Acercóse por fin al enorme árbol, dio lentamente la vuelta, examinándolo minuciosamente. Terminado el escrutinio, se limitó a decir: «Sí, masa, Júpiter puede trepar a cualquier árbol del mundo». «Pues arriba entonces, y lo antes posible, porque está oscureciendo y pronto no veremos nada». «¿Cuánto tengo que subir, masa?», inquirió Júpiter. «Empieza por el tronco, y ya te diré qué camino tienes que tomar». «Espera un momento, llévate el escarabajo contigo». «¿El bicho, masa Will? ¿El bicho de oro?», gritó el negro. «¡Que trepe con él! ¡Maldito si lo hago!». «Si tienes miedo, Jup, un negro tan grande y fuerte como tú, de llevar en la mano un pequeño escarabajo muerto e inofensivo, mira, si puedes tenerlo de la punta del hilo. De todas maneras, si no subes con él en una forma u otra, me veré en la necesidad de romperte la cabeza con esta pala». «¿Por qué se pone así, masa?», se quejó Jup, evidentemente avergonzado y dispuesto a someterse. «Siempre anda buscando camorra a su pobre negro». «Si solamente bromeaba. ¿Yo tener miedo del bicho? ¿Qué me importa a mí el bicho?». Y tomando con todo cuidado el extremo del hilo para mantener al insecto lo más alejado posible de su persona, se dispuso a trepar al árbol. El tulipero, Liliodendron tulipiferum, el más magnífico de los árboles americanos, tiene cuando es joven un tronco particularmente liso, que con frecuencia se alza a gran altura sin ninguna rama lateral, pero al envejecer la corteza se vuelve irregular y nudosa, a la vez que surgen en el tronco ramas cortas. Por eso, en el presente caso, la dificultad de trepar era más aparente que real. Abrazando como mejor podía, con brazos y rodillas, el enorme cilindro, buscando con las manos algunas saliencias y apoyando en otras sus pies descalzos, Júpiter logró encaramarse, por fin, hasta la primera bifurcación, después de estar a punto de caerse 1 o 2 veces, y pareció considerar que su tarea terminaba allí. En realidad, el peligro mayor de la empresa había pasado, aunque el peligro se hallaba a unos 60 o 70 pies de altura. «¿Para dónde tengo que ir ahora, masa Will?», preguntó. «Sigue la rama más gruesa, la de este lado», indicó Legrand. El negro le obedeció prontamente, y al parecer con poco trabajo. Trepó cada vez más alto, hasta que dejamos de ver su figura rampante entre el denso follaje que la envolvía, pero su voz no tardó en llegarnos desde lo alto. «¿Cuánto más tengo que subir? ¿A qué altura estás,
preguntó Legrand. Tan alto, que puedo ver el cielo entre las hojas del árbol. No te ocupes del cielo, pero escucha bien lo que te digo. Mira hacia abajo y cuenta las ramas que hay debajo de ti. De este lado, ¿cuántas ramas pasaste? 1, 2, 3, 4, 5. Pasé 5 grandes ramas, Masa, de este lado. Entonces sube una más. Pocos minutos más tarde oímos otra vez la voz de Júpiter anunciando que había llegado a la 7ª rama. Ahora escucha, Jup, gritó Legrand, evidentemente muy excitado. Quiero que avances lo más que puedas por esa rama. Si ves algo raro, avísame. A esta altura, las pocas dudas que aún podía tener sobre la demencia de mi pobre amigo se habían disipado. No quedaba otro remedio que declararlo insano, y empecé a preocuparme seriamente sobre la forma de llevarlo a casa. Mientras reflexionaba, se oyó nuevamente la voz de Júpiter. «Tengo mucho miedo de seguir por esta rama. Es una rama muerta, Masa». «Dijiste que es una rama muerta, Júpiter», gritó Legrand con voz temblorosa. «Sí, Masa, muerta, y bien muerta. Terminada para siempre, la pobre». «En nombre del cielo, ¿qué voy a hacer?», exclamó Legrand, sumido en la más grande desesperación. «¿Qué va a hacer?», dije, aprovechando la posibilidad de intercalar una frase. «Pues volver a casa y acostarse. Vamos, ahora mismo. Se está haciendo tarde y además no se olvide de su promesa». «¡Júpiter!», gritó él, sin prestarme la menor atención. «¿Me oyes?». «Sí, Masa, lo oigo muy bien». «Prueba la madera con tu cuchillo y fíjate si está muy podrida». «Está podrida, Masa, eso es seguro», repuso el negro después de un momento. «Pero no tan podrida que no pueda aventurarme un poquitín más por la rama si voy solo». «Si vas solo, ¿qué quieres decir?». «Quiero decir, el bicho de oro es un bicho muy pesado. Pongamos que lo dejo caer y entonces la rama aguantará muy bien el peso de un negro solo». «¡Maldito bribón!», gritó Legrand, que parecía muy aliviado. «¿Qué clase de disparates estás diciendo? Si llegas a soltar ese escarabajo, te retuerzo el pescuezo, Júpiter. ¿Me oyes?». «Sí, Masa, no hay que hablar de ese modo a un pobre negro». «Bueno, escucha. Si te aventuras lo más que puedas por la rama y no dejas caer el insecto, tan pronto hayas bajado te regalaré $1 de plata». «Ya estoy andando, Masa Will», replicó el negro con gran prontitud. «Ya llegué casi a la punta». «¿Casi a la punta?», aulló Legrand. «¿Quieres decir que estás en la punta de la rama?». «Pronto voy a llegar, Masa». «Oh, Dios me proteja. ¿Qué es esto que hay en el árbol?». «¿Y bien?», gritó Legrand en el colmo del júbilo. «¿Qué es lo que hay?». Es una carabela. Alguien dejó su cabeza en el árbol y los cuervos se comieron toda la carne». «¿Una carabela, dices?». «Perfecto. ¿Cómo está sujeta a la rama?». «Voy a ver, Masa». «Pues es muy curioso». «Sí, señor, muy curioso. Hay un gran clavo en la carabela que la tiene sujeta al árbol». «Bueno, Júpiter, ahora haz exactamente lo que voy a decirte. ¿Me oyes?». «Sí, Masa». «Presta atención entonces. Primero busca el ojo izquierdo del cráneo». Vaya, esto sí que es curioso. No tiene ojo izquierdo». «Maldita sea tu estupidez. El agujero donde estaba el ojo. Oye, ¿sabes distinguir tu mano derecha de la izquierda?». «Oh, sí, Masa, lo sé muy bien. La mano izquierda es la que uso para echar la leña». «Perfecto, ya sé que eres zurdo. Pues tu ojo izquierdo está del mismo lado de tu mano izquierda. Supongo que ahora sabrás encontrar el ojo izquierdo del cráneo, o el sitio donde estuvo el ojo. ¿Ya lo tienes?». Siguió una larga pausa, tras la cual dijo:
por fin el negro. ¿El ojo izquierdo de la carabela está del mismo lado de la mano izquierda de la carabela? Pero la carabela no tiene mano izquierda. Bueno, no importa. Ya tengo el ojo izquierdo. Aquí está. ¿Qué hago ahora? Pasa el escarabajo por él y déjalo caer hasta donde alcance el hilo. Pero ten cuidado de no soltar el extremo. Ya está, Massa Will. Es muy fácil pasar el bicho por el agujero. Mírelo como baja. Durante este diálogo no podía verse porción alguna de Júpiter, pero ahora, al descender, el escarabajo apareció en el extremo del hilo y brilló como un globo de oro puro bajo los últimos rayos del sol poniente, que aún alcanzaban a iluminar la eminencia donde estábamos. El escarabajo colgaba por debajo del nivel de las ramas, y si Júpiter lo hubiese soltado, habría caído a nuestros pies. Legrand se apoderó al punto de la guadaña y despejó un espacio circular de unas 3 o 4 yardas de diámetro, exactamente debajo del insecto. Hecho esto, ordenó a Júpiter que soltara el hilo y que bajara del árbol. Clavando con todo cuidado una estaca en el suelo, exactamente en el lugar donde había caído el escarabajo, mi amigo extrajo del bolsillo una cinta métrica, fijó un extremo de la parte del tronco del árbol más cerca de la estaca y la desenrolló hasta alcanzar el punto donde estaba ésta. Siguió luego desenrollando la cinta, siguiendo la dirección ya establecida por los 2 puntos, hasta una distancia de 50 pies, mientras Júpiter limpiaba de zarzas el lugar con ayuda de la guadaña. En el sitio así alcanzado, Legrand fijó otra clavija, y tomándola por centro, trazó un tosco círculo de unos 4 pies de diámetro. Empuñando una pala y dándonos las otras, se puso a cavar con toda la rapidez posible. A decir verdad, jamás he tenido mucha inclinación hacia semejante tarea, y en este caso habría renunciado con gusto a ella, porque la noche se acercaba y la caminata me había fatigado mucho. Pero no había escapatoria, y temí turbar con mi negativa la serenidad de mi amigo. Si hubiera podido contar con la ayuda de Júpiter, no habría vacilado en arrastrar por la fuerza al lunático y devolverlo a su casa. Pero conocía demasiado bien la manera de ser del viejo negro para esperar que se pusiera a mi lado, bajo cualesquiera circunstancias, en una lucha personal contra su amo. No cabía duda de que éste se había dejado atrapar por una de las innumerables supersticiones sureñas acerca de tesoros enterrados, y que su fantasía se había exacerbado con el hallazgo del escarabajo, o quizá por la obstinación de Júpiter al sostener que se trataba de un bicho de oro verdadero. Una mente con tendencia a la insania está pronta a dejarse arrastrar por semejantes sugestiones, especialmente si coinciden con ideas preconcebidas. Me acordé también de la frase del pobre hombre acerca de que el insecto sería el índice de su fortuna. Me sentía profundamente afectado y perplejo, pero decidí finalmente tomar las cosas lo mejor posible, cavar con mi mejor voluntad y convencer lo antes posible al visionario, por comprobación ocular, de la falacia de sus ensueños. Una vez encendidas las linternas, nos pusimos a trabajar con un tesón digno de motivo más racional, y a medida que la luz caía sobre uno u otro, no podía dejar de pensar en el pintoresco grupo que formábamos y cuán extrañas y sospechosas habrían parecido nuestras actividades a cualquier intruso que pasara por casualidad cerca de allí. Durante 2 horas cavamos de firme, no hablamos gran cosa, y nuestra mayor preocupación eran los ladridos del perro, que se mostraba sumamente interesado por nuestro trabajo. A la larga se volvió tan fastidioso que temimos diese la alarma a quienes pagaban por las inmediaciones, aunque en realidad
Era Legrand quien se inquietaba más, pues yo me hubiera sentido bien contento de cualquier interrupción que me ayudase a hacer volver a mi amigo a su casa. Júpiter se encargó finalmente de acallar el estrépito. Saliendo del pozo con aire de gran resolución, convirtió en bozal sus tirantes, y luego de cerrar así la boca del animal, volvió con una grave sonrisa a su trabajo. Terminadas las 2 horas, estábamos ya a una profundidad de 5 pies, sin que apareciera la menor señal de tesoro. Siguió un momento de descanso y comencé a esperar que la farsa terminaría allí. Legrand, sin embargo, aunque evidentemente desconcertado, se secó la frente con aire pensativo y reanudó el trabajo. Habíamos excavado por completo el círculo de 4 pies de diámetro, ampliamos un poco más el límite y ahondamos otros 2 pies. Nada apareció. El buscador de oro, que me inspiraba la más sincera lástima, saltó por fin del pozo con la más amarga decepción impresa en cada uno de sus rasgos, y comenzó lentamente a ponerse la chaqueta que se había quitado al iniciar su labor. Yo no hice la menor observación. A una señal de su amo, Júpiter recogió los utensilios. Hecho esto, y luego de quitar el bozal al perro, iniciamos en profundo silencio el regreso a casa. Habríamos caminado apenas unos 2 pasos, cuando Legrand soltó un juramento, corrió hacia Júpiter y lo sujetó por el cuello. El estupefacto negro abrió enormemente los ojos y la boca, soltó las palas y se puso de rodillas. ¡Tunante!, gritó Legrand, haciendo silbar la palabra en sus dientes. ¡Negro infernal! ¡Maldito pícaro! Habla, te digo, contéstame ahora mismo, y sobre todo, no vayas a soltar un embuste. ¿Cuál es tu ojo izquierdo? ¡Oh, Dios mío, Masahuil! ¿No es este mi ojo izquierdo?, clamó aterrado Júpiter, tapándose con la mano el ojo derecho y manteniéndola allí con desesperada obstinación, como si temiera que su amo fuese a arrancárselo. Me lo imaginé, pero claro, ¡hurra!, vociferó Legrand, soltando al negro y ejecutando una serie de cabriolas y saltos, con no poco asombro de su criado, quien, ya de pie, nos miraba una y otra vez alternativamente. Vamos, volvamos allá, dijo Legrand, la casa no ha terminado. Y se encaminó resueltamente en dirección al tulipero. Júpiter, ven aquí, ordenó cuando llegamos al árbol. Dime, ¿estaba el cráneo clavado a la rama, con la cara para afuera o con la cara contra la rama? Con la cara para afuera, masa, para que los cuervos pudieran llegarle a los ojos sin ningún trabajo. Muy bien. ¿Y fue por este ojo o por este otro que dejaste pasar el escarabajo?, insistió Legrand, tocando alternativamente los ojos de Júpiter. Por este, masa, por el izquierdo, como usted me mandó. Y de nuevo el negro se tocaba el ojo derecho. Bueno, basta con eso, hay que recomenzar. Y mi amigo, en cuya locura yo veía ahora, o me imaginaba que veía ciertos indicios de método, retiró la estaca que señalaba el lugar donde había caído el escarabajo y la fijó unas 3 pulgadas hacia el oeste de su anterior posición, colocando la cinta métrica, como antes, a partir del punto más próximo al tronco del árbol hasta la estaca. Continuó la línea hasta una distancia de 50 pies, señalando allí un lugar que quedaba a varias yardas de distancia del sitio donde habíamos estado cavando. Legrand trazó un círculo en torno a este nuevo punto, haciéndolo algo mayor que el anterior, y otra vez nos pusimos a trabajar con las palas. Yo estaba terriblemente cansado, pero sin darme cuenta de lo que había alterado el curso de mis pensamientos, dejé de sentir aversión por la labor que me imponía. Inexplicablemente me sentía lleno de interés, de excitación. Quizá hubiera algo en la extravagante conducta de Legrand, algo de premonición o de seguridad,
que me impresionaba. Cavé tesoneramente y más de una vez me sorprendí pensando con algo que tenía mucho de esperanza en el tesoro imaginario cuya visión había enloquecido a mi infortunado compañero. En el momento en que esas fantasías me dominaban con mayor violencia y cuando llevábamos más de una hora trabajando, los violentos ladridos del perro volvieron a interrumpirnos. La primera vez su conducta había nacido de un caprichoso deseo de jugar, pero ahora advertimos en sus ladridos un tono de profunda inquietud. Cuando Júpiter trató de embozarlo nuevamente, opuso una furiosa resistencia y saltando al agujero cavó frenéticamente la tierra con sus patas. Segundos más tarde ponía en descubierto una masa de huesos humanos que formaban dos esqueletos completos, entre los cuales se advertían varios botones metálicos y aparentes restos de lana podrida. Uno o dos golpes de pala sacaron a la superficie un ancho cuchillo español. Seguimos cavando y descubrimos 3 o 4 monedas de oro y de plata. A la vista de estas últimas, la alegría de Júpiter pudo apenas contenerse, pero el rostro de su amo expresó la más profunda decepción. Nos pidió, sin embargo, que siguiésemos cavando, y apenas había pronunciado las palabras cuando tropecé y caí hacia adelante, enganchada la punta de mi bota en un gran anillo de hierro que yacía semienterrado en la tierra removida. Reanudamos el trabajo con renovado ardor, y jamás vi 10 minutos de mayor excitación. Nos bastó este tiempo para desenterrar a medias un cofre oblongo de madera que, a juzgar por su perfecto estado de conservación y dureza de su material, debía haber sufrido algún proceso de mineralización, probablemente con ayuda del bicloruro de mercurio. La caja tenía 3 pies y medio de largo, 3 de ancho y 2 y medio de profundidad. Estaba firmemente asegurada por bandas remachadas de hierro forjado, que hacían una especie de enrejado sobre todo el cofre. A cada lado, cerca de la parte superior, se veían 3 anillos de hierro, 6 en total, mediante los cuales el cofre podía ser cómodamente transportado por otros tantos hombres. Nuestros esfuerzos combinados solo sirvieron para mover ligeramente el cofre en su lecho de tierra. Inmediatamente comprendimos la imposibilidad de mover semejante peso. Por fortuna, la tapa no estaba sujeta más que por 2 pasadores. Los corrimos temblando, jadeando de ansiedad. Un instante más tarde brillaba ante nosotros un tesoro de incalculable valor. Los rayos de la linterna cayeron sobre él, haciendo brotar de un confuso montón de oro y plata fulgores y reflejos que literalmente nos cegaron. No pretenderé describir los sentimientos que me dominaron al contemplar aquello. La estupefacción, claro está, predominaba. Legrand parecía agotado por la excitación y solo habló unas pocas palabras. Durante algunos minutos el rostro de Júpiter se puso todo lo pálido que la naturaleza permite a la cara de un negro. Parecía atónito, fulminado, pero pronto cayó de rodillas en el pozo y hundiendo los desnudos brazos hasta los codos en el oro, los dejó así como si estuviera gozando de las delicias de un baño. Por fin, con un suspiro, exclamó como si hablara consigo mismo: y todo esto viene del bicho de oro, del precioso bicho de oro, del pobre bicho de oro que yo traté con tanta brutalidad. ¿No estás avergonzado de ti mismo, negro? Contesta. Fue necesario, finalmente, que hiciera notar a amo y criado la necesidad de transportar el tesoro. Ya era tarde, y no poco trabajo tendríamos hasta haber depositado todo en la cabaña antes del amanecer. Resultaba difícil decidir el mejor procedimiento, y pasamos largo rato deliberando. Tan confusas eran nuestras ideas.
Por fin retiramos 2/3 del contenido del cofre y con gran trabajo pudimos levantarlo a la superficie. Los objetos que habíamos retirado fueron depositados entre las zarzas y dejamos al perro que los cuidara, con órdenes estrictas de Júpiter de que no se moviera para nada del lugar ni abriera la boca hasta nuestro regreso. Llevando el cofre, emprendimos apresuradamente el retorno a casa, a donde llegamos sanos y salvos, aunque agotados, a la 1 de la mañana. Exhaustos como estábamos, era humanamente imposible proseguir. Descansamos, pues, hasta las 2 y cenamos para volver inmediatamente a las colinas, provistos de 3 sólidos sacos que por fortuna había en la cabaña. Llegamos al pozo poco antes de las 4, dividimos el remanente del botín entre los 3 y sin tapar el pozo retornamos a casa, a donde arribamos con nuestras áureas cargas en momentos en que las primeras luces del alba comenzaban a asomar en el este sobre las cimas de los árboles. Estábamos completamente agotados, pero la intensa excitación que nos dominaba no nos permitía descansar. Luego de un sueño intranquilo de 3 o 4 horas, nos levantamos como de común acuerdo para examinar nuestro tesoro. El cofre había estado lleno hasta los bordes, y pasamos todo el día y gran parte de la noche siguiente haciendo el inventario de su contenido. No había en él la menor señal de orden. Las cosas estaban mezcladas y revueltas. Luego de separarlas con cuidado, descubrimos que éramos dueños de una fortuna aún mayor de lo que habíamos supuesto. Nada más que en monedas su valor excedía de $450,000. Calculando lo mejor posible el valor de las monedas con arreglo a las tablas de la época. No había una sola partícula de plata, todo era oro, de antigua data y gran variedad. Dinero francés, español y alemán, junto con unas pocas guineas inglesas y algunas fichas, de las cuales nunca habíamos visto ningún ejemplar. Descubrimos varias monedas tan grandes como pesadas, pero las inscripciones eran indescifrables por el uso. No encontramos monedas americanas. Más difícil era calcular el valor de las joyas. Los diamantes, algunos de ellos extraordinariamente grandes y hermosos, sumaban en total 110, sin que hubiera uno solo pequeño, 18 rubíes de notable transparencia, 310 esmeraldas, todas bien hermosas, 21 zafiros y un ópalo. Las piedras habían sido arrancadas de su montura y arrojadas en montón al cofre. Encontramos también las monturas mezcladas con el resto del oro. Parecían haber sido aplastadas a martillazos, a fin de impedir que se las identificara. Aparte de esto, había cantidad de joyas y objetos de valor macizo, casi 200 anillos y aros, ricas cadenas, unas 30, y si recuerdo bien, 83 grandes y pesados crucifijos y 5 incensarios de gran valor, una prodigiosa copa para punch ornamentada con pámpanos ricamente cincelados y figuras báquicas, 2 puños de espada exquisitamente trabajados y multitud de objetos más pequeños que no recuerdo. El peso total de estas joyas pasaba de 350 libras, y en este cálculo no he contado 197 magníficos relojes de oro, de los cuales 3 valían $500 cada uno. Muchos eran antiquísimos y sin valor como relojes, ya que la máquina había sufrido por la corrosión, pero todos estaban ricamente ornados de pedrerías y tenían estuches de grandísimo valor. Aquella noche calculamos que el contenido total del cofre valía $1,500,000, pero cuando más tarde procedimos a liquidar los dijes y las joyas, guardando unas pocas para nuestro uso personal, descubrimos que las habíamos estimado muy por debajo de la realidad. Cuando acabó por fin nuestro inventario y la intensa exaltación del momento disminuyó un rato,
Legrand advirtió que yo me moría de impaciencia por la solución de tan extraordinario enigma y procedió a proporcionarme todos los detalles vinculados con el mismo. Recordará usted, empezó, la noche en que le alcancé el tosco dibujo que acababa de hacer del escarabajo. También recordará que me chocó muchísimo su insistencia en que mi diseño hacía pensar en una carabela. La primera vez que me lo dijo, creí que se estaba burlando, pero luego recordé las curiosas manchas en el dorso del insecto y reconocí que su observación tenía algún fundamento. No obstante, sus referencias irónicas a mis aptitudes gráficas me irritaron, ya que se me consideraba un buen artista. Por eso, cuando me devolvió el trozo de pergamino, me dispuse a arrugarlo y tirarlo al fuego. ¿Se refiere usted al trozo de papel?, dije. No, se parecía bastante al papel y por un momento creí que lo era. Pero cuando me puse a dibujar, descubrí que se trataba de un trozo de pergamino sumamente delgado. Recordará usted que estaba muy sucio. Pues bien, iba a estrujarlo cuando mis ojos cayeron sobre el croquis que usted había estado mirando. Y puede imaginarse mi estupefacción al advertir que, verdaderamente, en el lugar donde yo había trazado el diseño del escarabajo había una carabela. Por un momento me quedé tan sorprendido que no pude pensar distintamente. Sabía muy bien que mi dibujo difería por completo de aquel en sus detalles, aunque en líneas generales hubiera cierta semejanza. Tomando una bujía, me fui al otro extremo del salón para estudiar de cerca el pergamino. Al volverlo, vi en él mi croquis tal como lo había hecho. Mi primera idea fue pensar en lo curioso de aquella similaridad de diseño, en la extraña coincidencia de que sin saber el otro lado del pergamino hubiese un cráneo exactamente debajo de mi croquis del escarabajo, y que dicho cráneo se le pareciera tanto en la figura como en el tamaño. Admito que la singularidad de esta coincidencia me dejó completamente estupefacto por un momento. Tal es el efecto usual de las coincidencias. La inteligencia lucha por establecer una conexión, un enlace de causa y efecto, y, al no conseguirlo, queda momentáneamente como paralizada. Pero al recobrarme del estupor, gradualmente empezó a surgir en mí una noción que me sorprendió todavía más que la coincidencia. Comencé a recordar positiva y claramente que en el pergamino no había ningún dibujo cuando trazara el del escarabajo. Estaba completamente seguro, porque me acordaba de haberlo vuelto al uno y otro sentido, buscando la parte más limpia. Si el cráneo hubiese estado allí, no podía haberse escapado. Indudablemente estaba en presencia de un misterio que me resultaba imposible explicar, pero incluso en aquel momento me pareció que en lo más hondo y secreto de mi inteligencia se iluminaba algo así como una luciérnaga mental, una noción de esa verdad que nuestra aventura de anoche demostró tan magníficamente. Me levanté enseguida y, guardando el pergamino en lugar seguro, dejé todas las reflexiones para el momento en que me quedara solo. Una vez que usted se hubo marchado y Júpiter dormía profundamente, me puse a investigar el asunto con mayor método. En primer término, consideré la forma en que el pergamino había llegado a mis manos. El lugar donde encontramos el escarabajo queda en la costa del continente, aproximadamente a 1 milla al este de la isla y a poca distancia del nivel de la marea alta. Cuando lo atrapé, me mordió con fuerza, obligándome a soltarlo. Júpiter, procediendo con su prudencia acostumbrada, miró alrededor en busca de una hoja o algo que le permitiera apoderarse con seguridad del insecto que había volado en su dirección. Fue entonces cuando sus ojos y los míos cayeron sobre el trozo de pergamino, que en el momento me pareció papel. Aparecía enterrado a medias en la arena y solo una punta sobresalía. Cerca del lugar donde lo encontramos,
reparé en los restos de la quilla de una embarcación que debió ser la capucha de un barco. Aquellos restos daban la impresión de hallarse allí desde hacía mucho, porque apenas podía reconocerse la forma primitiva de las maderas. Júpiter recogió el pergamino, envolviendo en él el escarabajo, y me lo dio. Poco más tarde desandamos el camino y me encontré con el teniente G. Al mostrarle el insecto, me pidió que se lo prestara para llevarlo al fuerte. Acepté y se lo puso en el bolsillo del chaleco, sin el pergamino en el que había estado envuelto y que yo conservaba en la mano durante la inspección. Quizá el teniente temió que yo cambiara de opinión y pensó que era preferible asegurarse enseguida. Ya sabe usted cuán entusiasta es con todo lo que se refiere a la historia natural. Al mismo tiempo, y sin tener idea de lo que hacía, yo debí de guardarme el pergamino en el bolsillo. Recordará usted que, cuando me senté a la mesa con intención de dibujarle el escarabajo, no encontré papel donde suele estar. Miré en el cajón sin verlo. Revisé mis bolsillos en busca de alguna vieja carta, cuando mis dedos tocaron el pergamino. Si le doy todos estos detalles sobre la forma en que ese papel llegó a mi posición, se debe a que lo ocurrido me impresionó profundamente. No dudo que usted me tachará de fantasioso, pero había establecido ya una especie de conexión. Dos eslabones de una gran cadena se juntaban. Había un bote en una playa, y no lejos del bote había un pergamino, no un papel, con una carabela pintada. Usted me preguntará, ¿cuál puede ser la conexión? Le contesto que la carabela es el bien conocido emblema de los piratas. En todos los combates se iza la bandera con el cráneo de muerto. Dije que aquel trozo era de pergamino y no de papel. El pergamino es durable, casi indestructible. Las cuestiones de poca importancia se consignan rara vez en pergamino, ya que no se presta, como el papel, para las finalidades ordinarias de la escritura o el dibujo. Esta reflexión sugería que aquel cráneo tenía un sentido, y un sentido importante. Tampoco dejé de observar, de paso, la forma del pergamino. Aunque algún accidente había destruido una de sus puntas, podía verse que la forma original era oblonga. Justamente el tipo y la forma adecuados para consignar un documento importante, algo que debía ser cuidadosamente preservado y largamente recordado. Un momento, interrumpí. Dijo usted que al dibujar el escarabajo, el cráneo no estaba en el pergamino. ¿Cómo puede establecer entonces una conexión entre el bote y el cráneo, puesto que este último debió ser dibujado, Dios sabe cómo y por quién, después que usted hubo trazado el diseño del escarabajo? Ah, todo el misterio está ahí, y eso que por comparación no me costó mucho resolverlo. Mis pasos eran seguros y no podían llevarme más allá que a una solución. He aquí, por ejemplo, cómo razoné. Al dibujar el escarabajo no había ningún cráneo en el pergamino. Al completar mi croquis, se lo pasé a usted, y no dejé de observarlo de cerca hasta que me lo devolvió. Usted, por lo tanto, no podía haber dibujado la carabela, y no había nadie más capaz de hacerlo. Vale decir que aquel dibujo no nacía de una intención humana, y sin embargo estaba ahí. A esta altura de mis reflexiones traté de recordar, y recordé con toda claridad los incidentes acaecidos durante el periodo en cuestión. El tiempo era frío, oh, raro y feliz accidente, y ardía un fuego en el hogar. Como mi caminata me había hecho entrar en calor, me senté cerca de la mesa, pero usted acercó su silla a la chimenea, justamente cuando le acercaba el pergamino y usted se disponía a inspeccionarlo. Apareció Lobo, mi Terranova, y le saltó a los hombros. Usted lo acarició y lo mantuvo a distancia con la mano izquierda, mientras la derecha, que sostenía el pergamino, colgaba entre sus rodillas muy cerca del fuego. En un momento dado pensé que las llamas iban a alcanzarlo, y me disponía a prevenírselo, pero antes de que pudiera hablar,
Retiró usted el pergamino y se absorbió en su examen. Considerando todos estos detalles, no dudé un instante de que el calor era el agente que había hecho surgir en la superficie del pergamino el cráneo que encontré dibujado en él. Bien sabe usted que siempre han existido preparaciones químicas mediante las cuales se puede escribir sobre papel o pergamino, de modo que los caracteres resultan invisibles mientras no se los someta a la acción del fuego. Suele emplearse el safre disuelto en aqua regia y diluido en 4 veces su peso en agua. Resulta de ello una coloración verde. El régulo de cobalto disuelto en esencia de salitre produce un color rojo. Estos colores desaparecen en un tiempo más o menos largo después de la escritura, pero vuelven a ser visibles cuando se los expone al calor. Me puse, pues, a examinar con cuidado el cráneo, sus contornos exteriores, es decir, las líneas más próximas al borde del pergamino, eran mucho más precisos que los otros. No cabía duda de que la acción del calor había sido desigual e imperfecta. Encendí inmediatamente un fuego y sometí cada porción del pergamino al máximo de calor. Al principio, lo único que noté fue que las líneas más pálidas del dibujo se reforzaban, pero, continuando el experimento, vi aparecer en un rincón, opuesto diagonalmente a aquel donde se encontraba el cráneo, el dibujo de algo que al principio me pareció una cabra. Examinándolo con más detalle, terminé por reconocer que se trataba de un cabrito. «Vamos», exclamé, «bien sé que no tengo derecho a reírme de usted, ya que $1,500,000 es demasiado dinero para ninguna broma. Pero no irá usted a agregar un tercer eslabón a su cadena, no irá a buscar una relación especial entre sus piratas y una cabra. Bien se sabe que los piratas no tienen nada que ver con las cabras, solamente los granjeros se interesan por ellas. Ya le he dicho que el dibujo no representaba una cabra, un cabrito. Entonces, pero es casi la misma cosa. Casi, aunque no enteramente», dijo Legrand. «Quizá haya oído hablar de un tal Capitán Kidd. Por mi parte, consideré inmediatamente que el dibujo equivalía a una especie de firma jeroglífica o simbólica. Si digo firma es porque su posición en el pergamino sugería esta idea. Del mismo modo, el cráneo colocado en el ángulo diagonal opuesto producía el efecto de un sello, de un símbolo estampado. Pero lo que me desconcertó profundamente fue la ausencia de toda otra cosa. Faltaba el cuerpo de mi imaginado documento, el texto mismo. Supongo que esperaba usted descubrir una carta entre el sello y la firma, algo así. En efecto, debo confesar que me sentía invadido por un presentimiento de buena fortuna inminente. Apenas sí puedo decir por qué. Supongo que era un deseo más que una verdadera seguridad, pero ¿creerá usted que las tontas palabras de Júpiter sobre el escarabajo, cuando afirmó que era de oro verdadero, tuvieron un gran efecto sobre mi fantasía? Y luego, la serie de accidentes y coincidencias tan extraordinarias. ¿Se da usted cuenta de lo accidental que resulta que todos esos acontecimientos tuvieran lugar el único día del año en que el frío fue lo bastante intenso para requerir fuego, y que sin aquel fuego o sin la intervención del perro en el preciso momento en que se produjo, yo no habría llegado jamás a ver el cráneo y no estaría en posesión del tesoro? Prosiga usted. Ardo de impaciencia. Pues bien, no creo que ignore las muchas historias que se cuentan y los 1000 vagos rumores sobre tesoros enterrados por Kidd y sus compañeros en las costas atlánticas. Sin duda, tales rumores deben tener algún fundamento, y el hecho de que hayan continuado tanto tiempo y en forma ininterrumpida me llevó a pensar que el tesoro seguía enterrado. Si Kidd hubiera escondido por un tiempo el fruto de sus pillajes para recobrarlo más tarde, es decir, que los rumores hubieran llegado a nosotros sin mayores variantes. Observará usted que las historias que se cuentan aluden siempre a buscadores de tesoros,
y no a lo que los encuentran. Si el pirata hubiera recobrado su dinero, la cuestión estaría terminada. Se me ocurrió que algún accidente, digamos la pérdida del documento indicador del sitio exacto, le había impedido recobrar su tesoro, y que dicho accidente llegó a conocimiento de sus compañeros, que de otra manera no hubieran oído hablar jamás de tesoro alguno. En su afán por descubrirlo a su turno, sin resultado, aquellos habrían dado origen a los rumores que con el tiempo llegaron a ser generales y corrientes. ¿Oyó usted hablar alguna vez de que en esta costa se encontrara algún tesoro importante? Jamás. Y sin embargo, es bien sabido que Kidd llegó a acumular inmensas riquezas. Consideré, pues, como cosa segura, que la tierra guardaba aún su tesoro, y no le sorprenderá si le digo que tuve la esperanza, por no hablar de certeza, de que aquel pergamino hallado de manera tan rara contenía las informaciones concernientes al lugar donde se encontraba el botín. Pero, ¿cómo procedió usted? Volví a acercar el pergamino al fuego, luego de avivar el calor, pero nada apareció. Pensé entonces que la capa de suciedad que lo cubría era responsable del fracaso, por lo cual limpié cuidadosamente el pergamino con agua caliente. Hecho esto, lo coloqué en el fondo de una olla de estaño, con el cráneo hacia abajo, y puse la olla sobre brasas de carbón. Pocos minutos después, cuando el fondo se hubo recalentado, retiré el pergamino, y para mi inexpresable júbilo lo encontré manchado con varias partes, por lo que parecían ser números trazados en hilera. Volví a colocarlo en el fondo de la olla, dejándolo así un minuto más. Cuando lo saqué, presentaba el aspecto que va usted a ver. Y luego de recalentar el pergamino, Legrand lo sometió a mi inspección, toscamente trazados en rojo. Entre la carabela y el cabrito aparecían los siguientes signos: 53, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, A con acento circunflejo, símbolo de euro, 305, paréntesis cierre, 6, asterisco, punto y coma, 48, 26, paréntesis cierre, 4, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, paréntesis cierre, 4, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, paréntesis cierre, punto y coma, 806, asterisco, punto y coma, 4, 8, A con acento circunflejo, símbolo de euro, 8, A mayúscula con acento circunflejo, calderón o pie de mosca, 6, 0, paréntesis cierre, 85, punto y coma, 1, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, paréntesis, cierre, punto y coma, doble punto, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, asterisco, 8, A con acento circunflejo, símbolo de euro, 83, entre paréntesis, 88, 5, asterisco, A con acento circunflejo, símbolo de euro, punto y coma, 46, entre paréntesis, punto y coma, 88, asterisco, 96, asterisco, símbolo de interrogación, cierre, punto y coma, 8, cierro el paréntesis, asterisco, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, entre paréntesis, punto y coma, 4, 8, 5, punto y coma, 5, asterisco, A con acento circunflejo, símbolo de euro, 2, 2 puntos, asterisco, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, paréntesis, apertura, punto y coma, 4, 9, 5, 6, asterisco, 2, entre paréntesis, 5, asterisco, A con acento circunflejo, símbolo de euro, doble comilla, cierre, 4, 8, A mayúscula con acento circunflejo, calderón o pie de mosca, 8,
asterisco, punto y coma, 4, 0, 6, 9, 2, 8, 5, paréntesis, cierre, punto y coma, paréntesis, cierre, 6, A con acento circunflejo, símbolo de euro, 8, paréntesis, cierre, 4, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, punto y coma, 1, paréntesis, apertura, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, 9, punto y coma, 4, 8, 0, 8, 1, punto y coma, 8, doble punto, 8, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, 1, punto y coma, 4, 8, A con acento circunflejo, símbolo de euro, 8, 5, punto y coma, 4, paréntesis, cierre, 4, 8, 5, A con acento circunflejo, símbolo de euro, 5, 2, 8, 8, 06, asterisco, 8, 1, paréntesis, apertura, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, 9, punto y coma, 4, 8, punto y coma, paréntesis, apertura, 8, 8, punto y coma, 4, paréntesis, apertura, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, símbolo de interrogación, cierre, 3, 4, punto y coma, 4, 8, paréntesis, cierre, 4, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de interrogación, apertura, punto y coma, 1, 6, 1, punto y coma, 2 puntos, 1, 8, 8, punto y coma, A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de interrogación, apertura, símbolo de admiración, apertura, símbolo de interrogación, cierre, punto y coma. Pues bien, declaré, devolviéndole el pergamino, por mi parte, me quedo tan oscuras como antes. Si todas las joyas de Golconda dependieran de la solución de este enigma, estoy seguro de que no llegaría a conseguirlas. Sin embargo, repuso Legrand, la solución no es tan difícil como parece desprenderse de una primera mirada a los caracteres. Bien ve usted que los primeros constituyen una cifra, es decir, que encierran un sentido, pero teniendo en cuenta lo que se sabe de Kidd, no podía imaginarlo capaz de emplear los criptogramas más difíciles. Decidí inmediatamente que se trataba de una cifra de la especie más sencilla, pero que para la torpe inteligencia del marino resultaba absolutamente indescifrable sin la clave. ¿Y la descifró usted? Muy fácilmente. He resuelto otras que eran 1000 veces más difíciles. Las circunstancias y cierta tendencia personal me han llevado a interesarme siempre por estos enigmas, y considero muy dudoso que una inteligencia humana sea capaz de crear un enigma de este tipo, que otra inteligencia humana no llegue a resolver si se aplica adecuadamente. Es decir, que apenas hube fijado en forma ordenada y legible aquellos caracteres, poco me preocupó la dificultad de descifrarlos. En este caso, y en todos los casos de escritura secreta, la primera cuestión se refiere al idioma de la cifra, ya que los principios para lograr la solución, sobre todo en el caso de las cifras más sencillas, dependen de las características de cada idioma. En general, no queda otro recurso que ensayar, basándose en las posibilidades. Todos los idiomas conocidos por el investigador hasta coincidir con el que corresponde. Pero en nuestro caso, las dificultades se veían suprimidas por la firma. El juego de palabras acerca de Kidd solo viene dado en inglés. De no mediar esa consideración, hubiera empezado mis búsquedas en español y en francés, considerando que un secreto de tal naturaleza no podía haber sido escrito en otros idiomas, tratándose de un pirata de los mares españoles, pero, en vista de lo anterior, estimé que el criptograma estaba trazado en inglés. Notará usted que entre las palabras no hay espacios.
De no ser así, el trabajo hubiera resultado comparativamente sencillo. Me hubiera bastado empezar por un cotejo y por un análisis de las palabras más breves, apenas hallada una palabra de una sola letra, como ser a o i, o sea, uno o yo, habría considerado obtenida la solución. Pero como no había división, mi primer tarea consistió en establecer las letras predominantes, así como las más raras. Luego de contarlas, preparé la siguiente tabla. El signo 8 aparece 33 veces. Punto y coma 26, 4, 19. A con acento circunflejo, símbolo de euro, símbolo de admiración, apertura, paréntesis, cierre, 16. Asterisco, 13, 5, 12, 16, 11. A con acento circunflejo, símbolo de euro, 1, 8, 0, 6. 9, 2, 5, 2 puntos, 3, 4, símbolo de interrogación, cierre, 3, A mayúscula con acento circunflejo, calderón o pie de mosca, 2, guión, punto, 1. Ahora bien, la letra que aparece con mayor frecuencia en inglés es I. Las restantes letras se suceden en el siguiente orden: A, O, I, D, X, N, R, S, T, U, Y, Z, F, G, L, M, W, V, K, B, Q, X, Z. La I predomina de tal manera que es raro encontrar una frase de cualquier extensión donde no figure como letra dominante. Tenemos pues algo más que una mera suposición como base para comenzar. El uso general que puede darse a esta tabla resulta evidente, pero en esta cifra solo la usaremos en parte, puesto que el signo predominante es 8. Empezaremos por suponer que se trata de la letra I del alfabeto natural. Para verificar esta suposición, repararemos en que el 8 aparece en frecuencia en parejas, ya que la I se dobla muchas veces en inglés. Vayan como ejemplo las palabras meet, fit, speed, sing, been, agree, etc. En nuestra cifra vemos que no aparece doblada menos de 5 veces, a pesar de que se trata de un criptograma breve. Consideremos pues que el 8 es la I. Ahora bien, de todas las palabras inglesas, D es la más usual. Fijémonos entonces si no existen repeticiones de 3 signos colocados en el mismo orden, el último de los cuales sea 8. Si descubrimos repeticiones de este tipo, lo más probable es que representen la palabra de. Basta mirar el pergamino para reparar en que hay no menos de 7 de estas series. Los signos son punto y coma 4, 8. Cabe, pues, suponer que punto y coma representa la T, 4 la H y 8 la I en inglés, que es la E español, confirmándose así el valor de este último signo. De tal manera, hemos dado un gran paso adelante. Solo hemos terminado una palabra, pero esto nos permite fijar algo muy importante, es decir, el comienzo de las terminaciones de varias otras palabras. Tomemos por ejemplo la combinación punto y coma 4-8 en su penúltima aparición, casi al final de la cifra. Sabemos que el signo punto y coma que aparece de inmediato representa el comienzo de una palabra, y además conocemos 5 de los signos que aparecen después de D. Escribamos pues las equivalencias que conocemos, dejando un espacio para lo que ignoramos. T, espacio, TH. Por lo pronto, podemos afirmar que la porción TH no constituye una parte de la palabra que empieza con la primera T, ya que luego de probar todo el alfabeto a fin de adaptar una letra al espacio libre, convenimos en que es imposible formar una palabra de la cual dicho TH sea una parte. Nos quedamos pues con T y I.
Y ensayando otra vez el alfabeto, llegamos a la palabra tree, árbol, como única posibilidad. Ganamos así otra letra, la R, representada por coma y dos palabras yuxtapuestas de tree. Si miramos algo después de estas palabras, volvemos a encontrar la combinación punto y coma 4, 8, que empleamos como terminación de lo que precede inmediatamente. Tenemos así de tree, punto y coma, 4, espacio, 3, 4, espacio, TH y coma, o sustituyendo los signos por las letras correspondientes que conocemos. De tree, de signo de más, signo de interrogación, cierre, THI. Si ahora, en lugar de los signos desconocidos, dejamos espacios a puntos suspensivos, leeremos the tree, THR, puntos suspensivos, THI, y la palabra through, por o a través, se pone de manifiesto por sí misma. Pero este descubrimiento nos proporciona tres nuevas letras, O, U y G, representadas por signo de más, coma, símbolo de interrogación cierre y 3. Examinando con cuidado el manuscrito para buscar combinaciones de caracteres ya conocidos, encontramos no lejos del comienzo la siguiente serie: 83, paréntesis, apertura, 88, coma, o sea, degree, que evidentemente es la conclusión de la palabra degree, grado, y que nos da otra letra, D, representada por símbolo de más. 4 letras después de la palabra degree, vemos la combinación punto y coma, 46, paréntesis, apertura, punto y coma, 88, asterisco. Traduciendo los caracteres conocidos y representando por punto los desconocidos, tenemos TH, R, T, I, combinación que sugiere inmediatamente la palabra 13, y que nos da dos nuevos caracteres, I y N, representados por 6 y asterisco. Observando ahora el comienzo del criptograma, vemos la combinación 53, símbolo de más, símbolo de más, símbolo de más, símbolo de más, espacio, símbolo de más. Traducida nos da 5, good, lo cual nos asegura que la primera letra es A y que las dos primeras palabras deben leerse a good, un buen o una buena. Ya es tiempo de que pongamos nuestra clave en forma de palabra para evitar confusión. Hasta donde la conocemos es la siguiente. 5 significa A con acento circunflejo, símbolo de euro, de 8, E, 3, G, 4, H, 6, I, asterisco, N, A con acento circunflejo, símbolo de euro, signo de admiración, apertura, O, paréntesis, apertura, R, punto y coma, T. Tenemos pues las equivalencias de 10 de las letras más importantes y resulta innecesario dar a usted más detalles de la solución. Creo haberle dicho lo bastante para convencerlo de que las cifras de esta clase son fácilmente descifrables y mostrarle algo del análisis racional que conduce a ese desciframiento. Tenga en cuenta, sin embargo, que el ejemplo ante nosotros pertenece a una de las formas más sencillas de la criptografía. Solo me resta proporcionarle la traducción completa de los signos del pergamino. Hela aquí. Un buen vidrio en el Hotel del Obispo, en la Silla del Diablo, 41 grados 13 minutos, nordeste, tronco principal, séptima rama, lado este. Tirad del ojo izquierdo de la cabeza del muerto una línea de abeja del tiro 50 pies afuera. Por lo que veo, exclamé, el enigma no parece aclarado en absoluto.
¿Qué sentido puede extraerse de toda esa jerga sobre silla del diablo, cabeza de muerto y hotel del obispo? Admito, repuso Legrand, que el asunto se presenta sumamente difícil a primera vista. Mis esfuerzos iniciales consistieron en dividir la frase conforme a la división natural que debió tener en cuenta el criptógrafo. ¿Puntuarla? ¿Quiere usted decir? Algo así, en efecto. Pero ¿cómo es posible? Pensé que el autor de la cifra había decidido escribir deliberadamente las palabras sin separación, a fin de que resultara más difícil descifrarlas. Ahora bien, al hacer esto, un hombre de inteligencia rústica tenderá con toda seguridad a exagerar, es decir, que cuando en el curso de su redacción llegue a un lugar que requiera una separación o un punto, se apresurará a amontonar los signos, suponiéndolos más juntos que en otras partes. Si examina usted el manuscrito, podrá advertir 5 lugares donde ese amontonamiento es fácilmente visible. Partiendo de esta noción, dividí el texto en la siguiente forma: un buen vidrio en el hotel del obispo en la silla del diablo, 41 grados 13 minutos, nordeste, tronco principal, séptima rama del lado este. Tirad del ojo izquierdo de la cabeza del muerto una línea de abeja del árbol a través del tiro 50 pies afuera. Incluso esta división me deja a oscuras, confesé. También a mí, durante algunos días, dijo Legrand, mientras indagaba activamente en las vecindades de la isla de Sullivan en busca de algún edificio conocido por el Hotel del Obispo. Como no obtuviera informaciones al respecto, me disponía a extender mi esfera de acción y a proceder de manera más sistemática, cuando una mañana me acordé repentinamente de que este Hotel del Obispo podía referirse a una antigua familia llamada Bishop, que, desde tiempos inmemoriales, posee una casa solariega a unas 4 millas de las plantaciones. Reanudando mis averiguaciones en el norte de la isla, me encaminé hacia allá para hablar con los negros más viejos de las plantaciones. Por fin, una mujer de mucha edad me dijo haber oído hablar de un sitio denominado Bishop's Castle, Castillo del Bishop, y que creía poder guiarme hasta allá, pero que no se trataba de ningún castillo ni posada, sino de una elevada roca. Ofrecí pagarle bien por su trabajo, y después de dudar un poco, consintió en acompañarme. No le costó mucho encontrar el sitio, que me puse a examinar luego de despedir a mi guía. El castillo consistía en un amontonamiento irregular de acantilados y rocas, una de las cuales se destacaba notablemente, tanto por su tamaño como por su aspecto artificial y aislado. Trepé a su cima, y una vez allí me sentí profundamente desconcertado y sin saber qué hacer. Mis ojos se posaron en una estrecha saliente en la cara oriental de la roca, a una yarda más o menos por debajo de la eminencia en que me hallaba. Esta saliente tendría unas 18 pulgadas de largo y apenas un pie de ancho. Un hueco del acantilado exactamente encima de ella le daba un tosco parecido con una de las sillas de respaldo cóncavo usadas por nuestros antepasados. No me cupo duda de que allí estaba la silla del diablo, mencionada en el manuscrito, y me pareció que acababa de penetrar en el secreto del enigma. Sabía bien que el buen vidrio podía referirse a un catalejo, ya que los marinos de habla inglesa solo usan la palabra glass, vidrio, para referirse a dicho instrumento. Comprendí que se trataba de aplicar a un catalejo desde un lugar definido y que no admitía variación. Tampoco dudé de que las expresiones 41 grados 13 minutos y nordeste constituían las indicaciones para la orientación del catalejo. Grandemente excitado por estos descubrimientos, volví enseguida a casa, me proporcioné un catalejo y retorné a la roca. Deslizándome sobre la cornisa, vi que solo en una posición era posible mantenerme sentado. Este hecho confirmaba mis suposiciones.
Me dispuse entonces a servirme del catalejo. Por supuesto, los 41 grados 13 minutos solo podían referirse a la elevación sobre el horizonte visible, ya que la dirección horizontal quedaba claramente indicada por la palabra nor-nordeste. Establecí este rumbo mediante una brújula de bolsillo y luego, apuntando el catalejo en un ángulo de elevación lo más próximo posible a 41 grados, lo moví con todo cuidado hacia arriba y abajo, hasta que me llamó la atención un orificio o apertura en el follaje de un gran árbol que sobrepujaba a todos los otros a la distancia. Noté que en el centro de dicho agujero se veía una mancha blanca, pero al principio no logré distinguir lo que era. Por fin, ajustando mejor el catalejo, volví a mirar y comprobé que se trataba de un cráneo humano. Este descubrimiento me llenó de tal entusiasmo que consideré resuelto el enigma, ya que la frase tronco principal, séptima rama, lado este, solo podía referirse a la posición del cráneo en el árbol, mientras tirad del ojo izquierdo de la cabeza del muerto no admitía más que una interpretación vinculada a la búsqueda de un tesoro escondido. Comprendí que se trataba de dejar caer una bala o un peso cualquiera desde el ojo izquierdo del cráneo, y que una línea de abeja, o en otras palabras, una línea recta, debía ser tendida desde el punto más cercano del tronco a través del tiro, o sea, el lugar donde cayera la bala, y extendida desde allí a una distancia de 50 pies, donde indicaría un punto preciso. Debajo de dicho punto era por lo menos posible encontrar algún depósito valioso. Todo esto es sumamente claro, dije, y muy sencillo y explícito, a pesar del ingenio que encierra. ¿Qué hizo usted al abandonar el hotel del obispo? Pues bien, una vez que me hube asegurado exactamente de la ubicación del árbol, me volví a casa. Apenas hube abandonado la silla del diablo, el agujero circular se desvaneció. Desde cualquier sitio que mirara, me fue imposible volver a descubrirlo. Esto es lo que me parece una obra maestra de ingenio, y conste que lo he verificado tras muchos experimentos. El orificio circular solo es visible desde el punto de mira, el que ofrece la angosta saliente en el flanco de la roca. En esta expedición al hotel del obispo fui acompañado por Júpiter, quien sin duda venía observando desde hacía algunas semanas la distracción que me dominaba, y tenía buen cuidado de no dejarme solo. Pero al siguiente día me levanté muy temprano y me las arreglé para escaparme solo, marchándome a las colinas en busca del árbol. Después de mucho trabajo di con él, pero cuando regresé por la noche a casa, mi criado tenía toda la intención de darme una paliza. En cuanto al resto de la aventura, la conoce usted tanto como yo. Supongo, dije, que la primera tentativa falló a causa de la tontería de Júpiter, que dejó caer el escarabajo desde el ojo derecho y no del izquierdo del cráneo. Precisamente, este error produjo una diferencia de unas 2,5 pulgadas en el tiro, vale decir, en la posición de la estaca más cercana al árbol. Si el tesoro hubiese estado debajo del tiro, la cosa no hubiera tenido consecuencias. Pero el tiro, conjuntamente con el lugar más cercano del tronco del árbol, solo constituían 2 puntos para fijar una línea de dirección. El error, insignificante en sí, fue aumentado a medida que trazábamos la línea, y al llegar a los 50 pies nos habíamos alejado por completo del buen lugar. De no haber estado tan absolutamente convencido de que realmente había un tesoro escondido, todos nuestros esfuerzos habían terminado en la nada. Pero su grandilocuencia, Legrand, y esa manera de balancear el escarabajo, cuán extraño era todo eso. Llegué a convencerme de que se había vuelto loco. ¿Por qué insistió en hacer descender el escarabajo y no una bala u otro peso? Para serle franco, me sentía un tanto picado por sus sospechas concernientes a mi salud mental, y decidí castigarlo a mi manera,
con un poquitín de mistificación en frío. Por eso balanceaba el escarabajo, y también por eso lo hice bajar desde el cráneo. Una observación suya sobre lo mucho que pesaba el insecto me decidió adoptar este último procedimiento. Ah, ya entiendo, y ahora solo queda un punto por aclarar. ¿Qué deduciremos de los esqueletos que encontramos en el agujero? He aquí una cuestión que ni usted ni yo podríamos contestar. Solo se me ocurre una explicación plausible, y sin embargo, cuesta creer una atrocidad como la que mi sugestión implica. Me parece evidente que Kipsy fue él mismo quien escondió el tesoro, cosa que por mi parte no dudo. Necesitó ayuda en su trabajo, pero una vez terminado este, debió considerar la conveniencia de eliminar a todos los que participaban de su secreto. Quizá le bastó un par de asadonazos mientras sus ayudantes estaban ocupados en el pozo. Tal vez hizo falta una docena. ¿Quién podría decirlo?